vamos entonces con la última ponencia del día, que también corre a cargo de Adriana, sobre los efectos del cambio climático en las especies estructurantes, y ya cerramos el acto. Bueno, gracias a los supervivientes, adiós a los que se marchan. Gracias por estar aquí hasta el final, ¿vale? Intentaré ser lo más breve posible y dinámica, pues ya la hora que es, y con estos 2 días intensos que llevamos, pues entiendo que estén cansados, yo también lo estoy. Así que bueno, lo que hemos hecho, les vengo a presentar unos experimentos que hemos realizado dentro del proyecto MIMAR, con unas especies estructurantes, experimentos manipulativos de laboratorio, pues en el campo observamos cosas, pero queremos adelantarnos un poco y jugar en el laboratorio para predecir lo que va a pasar en esas especies con respecto al cambio climático. Bueno, cambio climático, cambio global, el calentamiento. Sabemos que existe una tendencia que la temperatura va a ir incrementándose por nuestro efecto, aparte por el efecto del cambio climático natural. Y bueno, que las especies lo que van a hacer es migrar latitudinalmente, aunque un reciente estudio también dicen que las especies móviles están migrando en profundidad. Es decir, se están yendo a hábitats más profundos para poder seguir ahí, ¿no? La temperatura no incrementa tanto, y entonces existe un artículo publicado ahora en el mes de noviembre que lo pone de manifiesto. Acidificación, hasta ahora hemos hablado de tropicalización, calentamiento. Ayer Elisa hablaba un poco también no bastante, y especificaba un poco el tema de la acidificación. La acidificación con las emisiones, el exceso de estas emisiones que estamos provocando los humanos a la atmósfera, cerca de un 30% es absorbido por el océano. Y este CO2 se disocia en el agua de mar y forma un exceso de iones hidrógeno, de iones bicarbonato y de iones carbonato. Esto produce un desequilibrio químico que muchos organismos se van a ver afectados, sobre todo organismos que tienen esqueletos calcáreos, como pueden ser corales, erizos, algas calcáreas, gasterópodos, pero también se van a ver afectados pues, desde el fitoplancton, el zooplancton, fanerógamas marinas, algas marinas, porque realizan fotosíntesis y necesitan también incorporar ese CO2. Entonces, bueno, siguiendo esto, ¿cómo podríamos estudiar este efecto del calentamiento y de la acidificación oceánica, ¿no? Para adelantarnos, las series temporales vienen muy bien con un registro antiguo, pero no siempre disponemos de ellas. Entonces, necesitamos realizar estudios que aborden estos efectos, tanto de la acidificación como del calentamiento. Pues uno de ellos sería trabajar en laboratorios naturales de acidificación. Estos son los que hay en todo el mundo. Tenemos la suerte de que hace poco se descubrió uno en la isla de La Palma, en Canarias, donde puedes ir allí y trabajar. ¿Cuáles son las limitaciones de estos laboratorios naturales? Pues bueno, que a veces tienen superficies muy pequeñas y no puedes replicar bien, y que a veces no tienes el dinero para desplazarte y para ir a hacer allí tus experimentos y testear el efecto de la acidificación y del calentamiento. Canarias, archipiélago canario, gradiente térmico, escenario ideal también para ver el efecto de la temperatura sobre estas especies. Y bueno, también la otra opción es experimentos manipulativos de laboratorio. Y aquí es donde voy a centrar yo esta charla, y el objetivo es, a través de experimentos manipulativos en el laboratorio, vamos a elegir unas especies objetivos. Volvemos otra vez a la Milepora alcicornis. En el campo veíamos que existe un incremento correlacionado con la temperatura, aunque la correlación tampoco era del todo buena, pues queríamos ver realmente qué le pasa con la temperatura, ¿no? Es una especie estructurante, como vimos, y está formando un ecosistema. Y bueno, la siguiente especie es una especie templada, la Fanerogama marina Cimodocea nodosa, que también colegas están publicando cómo existe un retroceso de estas praderas. Y por último, la especie Zoanthus pulchellus, que también puede llegar a formar unas extensas comunidades aquí. ¿Por qué estas tres? Pues porque son estructurantes, pueden estructurar un ecosistema, formar una comunidad. Metodología. Nosotros disponemos en el laboratorio de biología animal de la Universidad de La Laguna de un laboratorio húmedo, de unas mesas de agua, donde lo que hacemos es que manipulamos aquí las condiciones, tanto el pH como la temperatura, trabajamos con valores propuestos por el IPCC para el próximo centenario, y hacemos dos tratamientos de pH, enfrentamos un tratamiento como para el próximo centenario un poco extremo de 7,5 unidades frente a un tratamiento de pH control, y luego con 2 tratamientos de temperatura.
temperatura, que es la temperatura que se registra aquí como media en Canarias, de 21 grados frente a 26. Como les comentaba, manipulamos todas estas condiciones ambientales abajo y tenemos 4 mesas experimentales donde dentro van las réplicas. La inyección de CO2 la hacemos a través de este sistema que tiene una válvula solenoide y una consola que la programa, y con esta botella de CO2 lo que hace es insufla en el agua ese CO2 y con esta consola tú la programas y dices quiero un pH de 7,8 y te lo mantiene. Desde que el pH sube por intercambio gaseoso, vuelve a inyectar. ¿Vale? Entonces aquí se queda el agua un ratito hasta que luego sube a la mesa superior, es un circuito cerrado, y irraiga nuestros recipientes aquí arriba. Y la temperatura pues con los calentadores clásicos también. Para Milépora lo que hicimos, las variables estudiadas, fue crecimiento, actividad metabólica, clorofila A, zooxantelas, y tuvimos 15 réplicas en cada uno de nuestros tratamientos. Dense cuenta que dije 2 tratamientos de temperatura y 2 de pH, pero también cruzamos esta temperatura y este pH, o sea, nos interesa la sinergia de estos dos factores, temperatura y pH a la vez, ¿qué pasa? O sea, que en realidad tenemos 4 tratamientos con sus interacciones. Y este experimento, duró, pues tuvimos una semana de aclimatación, 6 semanas de aclimatación, o sea, 1 mes y medio, con los organismos que los traemos del medio natural, los llevamos al laboratorio y para asegurarnos de que partían en unas buenas condiciones los dejamos aclimatados 6 semanas y luego el experimento duró 3 meses, 12 semanas. Los corales crecen lento, entonces para determinar cambios hicimos 3 meses de experimento. En el caso de Cimosea fue un experimento un poco más corto, de 2 semanas de aclimatación y 4 semanas de duración, y estimamos también crecimiento, actividad metabólica, clorofila A, herbivoría, pues también nos interesaban las interacciones, es decir, el hecho que afecte a ese organismo, el cambio global, también va a repercutir en las interacciones con otros organismos. Por eso también hicimos un experimento de herbivoría, y aquí tienen el número de réplicas. Y luego el último experimento fue con Zoanthus pulchellus, y también, pues bueno, crecimiento, actividad metabólica, clorofila A, zooxantelas y depredación, y 4 semanas de aclimatación y 6 semanas de experimentación. Como ven, hay un gran esfuerzo. Estos experimentos han sido repartidos durante los 3 años del proyecto MIMAR y bueno, les vengo a presentar un poco los resultados. Para Milépora, pues nada, cogimos fragmentos de diferentes colonias en el medio natural, fueron fijadas unos sustratos artificiales que diseñamos y que además tenían una placa detrás, pues Milépora puede crecer también en el eje Y, pero también puede tener un crecimiento incrustante, queríamos valorarlo y le juntamos una placa aquí detrás. Hicimos zooxantelas y clorofila, la actividad metabólica mediante respiración, producción primaria bruta y producción primaria neta con incubaciones, ¿vale? Y estimamos el crecimiento tanto en peso como el crecimiento incrustante en área, en superficie. En el caso de Cimosea, pues también las plantas fueron recogidas del medio natural, nos las llevamos al laboratorio, fueron limpiadas con epífitos y para el crecimiento tomamos una serie de variables morfométricas, como la longitud de la hoja, longitud del rizoma horizontal, el número de hojas. Y también hicimos el peso, ¿no? Estas plantas utilizamos estos recipientes que ya habíamos hecho unos experimentos previos con arena del mismo medio en el que estaban y las cultivamos aquí durante 2 semanas de aclimatación y 4 semanas de experimentación. Y luego, para ver los efectos en las interacciones, introducimos erizos y quisimos ver qué pasaba. Y por el último, Zoanthus, también fueron cogidos del medio natural, utilizamos estos sustratos artificiales, estos fragplug, zooxantelas y clorofila, y luego también hicimos depredación con el cangrejo con platiplodiela, con el cangrejo arlequín, se los expusimos a ver qué sucedía. Y bueno, en cuanto a los resultados obtenidos con respecto a Milépora, observamos que en incremento de peso hicimos el crecimiento de 2 formas, como peso y como superficie ocupada. Pues vimos que realmente existían diferencias significativas en la interacción de los 2 factores que estábamos testeando, es decir, temperatura y pH. Y los test a posteriori nos decían que a 20 grados centígrados estas diferencias están marcadas principalmente por la acidificación, es decir, que a un pH normal, un pH control, la Milépora va a seguir creciendo igual, pero sin embargo en un escenario de acidificación solo sí que va a perder peso. Y después en área, sin embargo, los resultados fueron diferentes. ¿Por qué? Porque aquí, aunque tuvimos aquí la interacción, realmente a un pH ácido va a tener un mayor crecimiento en área
a una temperatura alta. Es decir, en un futuro escenario de cambio climático, de acidificación y de calentamiento, esta especie se va a ver incrementada, sobre todo con un crecimiento en área, en superficie. En cuanto a la clorofila A, en Milépora, como el experimento duró tanto, duró eso, las 12 semanas, 3 meses, hicimos 2 tiempos, uno a la mitad y otro al final, para determinar el contenido en clorofila. Y efectivamente obtuvimos diferencias significativas en el tiempo por la temperatura y el tiempo por el pH. Tiempo por temperatura, estas diferencias fueron siempre en el tiempo 1, donde vimos que a 26 grados tenían un mayor contenido en clorofila, pero que luego a 20 era menor. Sin embargo, en el tiempo 2 esto se mantenía igual, es decir, este bicho tiene una plasticidad que de repente se adapta y no varía. Siempre fueron menores, pues claro, estamos haciendo un cultivo, y ya llevaban también, recuerden, 6 semanas previas de aclimatación en laboratorio. Y luego, con respecto al pH, pues observamos que a pH de 8,1, es decir, como control, en el tiempo 1 tuvieron un mayor contenido de clorofila A. Esto, sin embargo, no repercutió en la actividad metabólica. No encontramos diferencias significativas ni en la producción primaria bruta, ni en la producción primaria neta, ni en la respiración. En la zooxantela sí encontramos diferencias significativas en el tiempo, estos son estados saludables de zooxantelas, ¿no? Donde la healthy, esta HZ sería muy saludable, estas ya están en división y estas ya están pochitas. Vemos como en el tiempo 1 presenta una mayor cantidad, pero sin embargo que en el tiempo 2 sus zooxantelas siguen siendo saludables. Y luego, en la interacción de temperatura por pH, sí que vemos que a un pH ácido existen como 2 grupos, donde uno sería el de 26 grados centígrados y otro de 21 grados centígrados. Y el de 26 grados centígrados, un pH de acidificación, lo que nos pasaba con el área, va a tener unas zooxantelas mucho menos saludables que a 21 grados centígrados. Crecimiento, ahora Cimodocea, cambiamos de especie, ¿vale? Esa fanerogama de origen templado. ¿Cómo se vio afectado el crecimiento bajo estas condiciones de cambio climático simuladas? Pues bueno, encontramos simplemente diferencias significativas. No se ve, ¿no? Este cuadro, si lo pueden apreciar, en el pH. A 7,5 unidades de pH el crecimiento fue mayor. Esto es muy lógico, ¿por qué? Porque existe un exceso de CO2, son plantas marinas, necesitan ese CO2 para hacer la fotosíntesis, así que por lo cual tienen un crecimiento mayor. Y esto en peso. Sin embargo, las variables morfométricas, todas esas medidas que tomamos, tanto del número de hojas, la longitud de la hoja, la longitud máxima, la longitud de rizoma, no encontramos diferencias significativas. Es posible que al ser un periodo tan corto, solo de un mes, las plantas tarden mucho más en crecer y no se vean esos cambios. Sin embargo, la actividad metabólica, lo que sí que nos reveló es que, ¿se ve el cuadro? Bueno, que la diferencia significativa fue en la temperatura. A temperatura alta, la actividad en la producción primaria bruta bajó significativamente con respecto al control. Esto es un problema, además, es un resultado totalmente contrario a lo que sucede en la Cimodocea nodosa del Mediterráneo. La Cimodocea nodosa del Mediterráneo tiene un rango térmico, una amplitud térmica mucho mayor. El Mediterráneo tiene oscilaciones mucho mayores. Sin embargo, Cimodocea nodosa de Canarias, la amplitud térmica a la que puede adaptarse es mucho más pequeña, ¿no? Las temperaturas no varían tanto en Canarias como en el Mediterráneo. Y Cimodocea nodosa del Mediterráneo sí que soporta esas temperaturas altas, hablando en cuanto a producción primaria bruta, y sin embargo nuestra Cimodocea, la de los ecosistemas marinos canarios, no, y es un limitante para esa producción primaria bruta. Sin embargo, esto no se vio reflejado en los contenidos de clorofila, y creemos también porque el experimento solo fue de un mes y esos cambios no los pudimos testear bien por un corto periodo. Y con respecto a la herbivoría, por un lado veíamos antes que el pH hacía que tuvieran un mayor crecimiento en peso y que las plantas estuvieran más fuertes. Pero ¿esto qué conlleva? Las interacciones por eso son tan importantes, que las hagan más vulnerables a ser consumidas. Aquí tenemos que las plantas que fueron cultivadas a un pH de 7,5, es decir, un pH próximo para el próximo centenario, tuvieron un mayor consumo por parte del erizo Paracentrotus lividus que aquellas que fueron consumidas un 8,1. O sea, que por un lado el pH las hace crecer más, pero luego también las hace más vulnerables a los erizos, y la temperatura está limitando su producción primaria bruta. Y bueno, y después de tanto gráfico y tanta estadística, y como sé que el público es un poco, o sea, que hay un poco de todo, ay, perdón, que me faltaba lo de Zoanthus.
No me voy a adelantar, me quería adelantar, quería acabar yo ya. Zoanthus, ¿vale? El pH le influye en la supervivencia, ¿vale? Vemos unos cambios en la supervivencia. En los experimentos anteriores, todas las réplicas tuvieron una supervivencia del 100%. Solo en Zoanthus fue donde encontramos diferencias significativas en la supervivencia porque hubo colonias que se nos cayeron. Entonces vemos que un pH con 8,1 pues le gusta más que un pH de 7,5. Sin embargo, fíjense que la supervivencia es casi del 70%, o sea que tampoco es algo muy, muy grave. En cuanto al crecimiento, pues vimos que existen diferencias significativas de los dos factores, pero esta vez por separado. Aquí la sinergia de ambos no. La temperatura, ¿qué pasa? Pues que le incrementa el peso, temperatura alta, mayor peso. Y el pH, pues prefieren un pH control. La acidez no les gusta. Contenido de clorofila A, volvemos a tener una diferencia significativa en la interacción de ambos factores. Y bueno, lo que vemos es que a un pH control, ¿vale?, hay un mayor contenido de clorofila A una temperatura control también. Con respecto a los zooxantelas, vemos que existe una interacción aquí de ambos factores significativa y vemos que, no veo el círculo, ustedes ven este círculo de aquí y este. Bueno, que existe una diferencia en pH 7,5 de 26 y de 21. Es decir, que las zooxantelas las colonias que están cultivadas a 26 grados a un pH ácido están en mejor estado que las que están cultivadas a temperatura controlada. Es decir, aquí la temperatura les está favoreciendo en un pH de 7,5. Esto, las diferencias significativas en la clorofila y en las zooxantelas no repercutió en la actividad metabólica. Aquí tampoco encontramos diferencias significativas ni en la fotosíntesis, ni en la respiración, ni en la producción primaria bruta. Y bueno, y ahora en la depredación, cuando sí que les sometimos a los depredadores después de estos 2 meses de experimentos al cangrejo arlequín, no encontramos diferencias significativas en función del tratamiento en el que estuvieran cultivados. Sí que vemos que hay una tendencia, pero la estadística nos dijo que no. Posiblemente, yo estoy convencida de que el cangrejo arlequín no sea un buen depredador y que realmente lo que esté es, por lo que observamos, la utilice más como vivienda, ¿no?, y que realmente no deprede sobre él. Estos experimentos duraron solo 48 horas para evitar que el bicho comiera por comer y bueno, aunque vemos que prefieren aquellas que están cultivadas a 26 y y en este caso a un pH control y cuando están en tratamiento ácido prefiere el 21, pues bueno, no resultaron significativas. Habrá que seguir haciendo pruebas con interacciones con respecto a esta especie. Y ya para acabar y hacerles como conclusiones generales con respecto a mi lépora, es decir, ¿qué va a pasar? Adriana, ¿le va a afectar el cambio climático? ¿Le va a favorecer? ¿No? Bueno, pues la temperatura parece que sí, que favorece su crecimiento, sobre todo en área, ¿vale? Y las zooxantelas no se van a ver comprometidas y aunque la acidificación disminuirá su peso, la temperatura, por otro lado, contrarresta este efecto, teniendo un efecto positivo, es decir, va a ser una especie de origen tropical que se va a ver beneficiada ante futuras condiciones de cambio climático. ¿Qué va a suceder con Cimodocea, esta fanerógama marina de origen templado? Pues bueno, como vimos, la acidificación va a favorecer su crecimiento, pero también la va a hacer más vulnerable a ser consumida. Y luego, por el otro lado, la temperatura, ese incremento de temperatura, va a limitar su producción primaria bruta. Es decir, que esta especie entonces se va a ver perjudicada con el cambio climático. Hay otros factores en ese retroceso quiero hacer hincapié en que esto es los resultados de un experimento manipulativo de laboratorio con todas sus limitaciones, ¿vale? Que para tomar a lo mejor unas conclusiones más generales, pues hay que tener en cuenta también pues el tema del retroceso de las praderas, pues hay que tener en cuenta los fondeos, las sedimentaciones, también la llegada, los arrastres o los temporales, pero bueno, de forma manipulativa en el laboratorio, ¿cómo responden a estas dos variables? Es esto. Y con respecto a Zoanthus, bueno, aunque la acidificación va a disminuir su peso, y el incremento de temperatura va a favorecer su crecimiento, su contenido en clorofila y sus zooxantelas se encontrarán mejor en un escenario cálido, ¿vale? O sea que es una especie así más de carácter templado, pero que se va a ver favorecida por el cambio global o cambio climático, cambio global, lo dejamos así, Óscar. Pues nada, muchísimas gracias por su atención, espero no haberlos dormido mucho y que hayan disfrutado. ¿Alguna pregunta?
Ya todo el mundo tiene hambre. Venga. No, no, los supervivientes tienen preguntas. Suena, ¿no? Sí. Quería preguntarte por el laboratorio, aunque no sea artificial, natural que van a poner en La Palma. ¿De qué se trata y de qué observatorio no lo sé, estamos hablando? No estoy en ese grupo, lo lleva José Carlos, pero no te puedo contar mucho, Tania, porque no... O sea, Lo no estoy en esa publicaron línea. en prensa. Vi y la sin noticia embargo, hace 2 días. Y sin embargo no tenemos ni idea de qué va. No, es que no te puedo dar esa información porque no la tengo, no la desconozco. Pregúntale a José Carlos. Preguntaremos. Yo cogí el mapa porque, a ver, lo acaban de... O sea, esto fue una publicación del año pasado, de este año, y que hacen una recopilación de todos los laboratorios marinos. Yo sé, o sea, yo he estado en ese sitio, la limitación que le veo es que es una zona pequeña para poder replicar, que es una franja muy estrecha, pero bueno, que puede dar juego para hacer cosas, eso sí. Que puede. Y a ver, y creo que en las islas en las que estamos, volcánicas, no solo tienen que haber más afloramientos de ese tipo. Lo que pasa que, bueno, no los hemos pillado, pero que seguro que hay más. Vale, ¿Sí? muy bien. Siento no poder darte más información. Bueno, si les parece, no hay ninguna pregunta más, comentario. Bueno, pues despedimos a Adriana. Gracias, superviviente.